Les doy la bienvenida a nuestro webinario, el último del módulo que iniciamos el mes de agosto, sobre enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes. A través de los webinarios seguimos habilitando espacios para actualizar conocimientos y acercar a los profesionales al debate y enriquecimiento de contenidos de interés que mejoran las competencias de todos los que participamos. En este módulo, entre los temas que se han desarrollado, puedo mencionar las infecciones emergentes y reemergentes con potencial pandémico, arbovirosis diferentes al dengue y las acciones en salud pública, el papel de la inteligencia epidemiológica en el abordaje de enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes y el estado actual de la inmunogenicidad de las vacunas anti-SARS-CoV-2. Si no pudieron estar presentes, los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Para cerrar el módulo, hablaremos de monkeypox, embarazo y recién nacido, lo que el obstetra y el neonatólogo deben saber. A cargo de nuestra directora, Xochitl Sandoval, y el doctor José Eduardo Oliva, a quienes presento a continuación. La doctora Xochitl Sandoval, desde 2019, directora del Instituto Nacional de Salud, tiene una amplia formación como especialista. Es ginecóloga y obstetra, máster en cuidados intensivos, máster en investigación científica con posgrado internacional en gestión científica. Ha realizado un gran trabajo en aportes a la salud pública basado en evidencia. La doctora Sandoval también cuenta con publicaciones nacionales e internacionales en revistas, en tratados de ginecología y obstetricia, medicina materno-fetal, investigaciones médicas y otros temas relacionados a SARS-CoV-2. Tiene muchos reconocimientos, entre ellos destaca que es ganadora al premio a la mejor investigación científica del Congreso Mundial de Perinatología en Barcelona, España, 2001. Entre muchos otros logros, fue nombrada hija meritísima de El Salvador en el año 2008 por la Asamblea Legislativa. El doctor José Eduardo Oliva es pediatra del Hospital Nacional Especializado de Niños Benjamín Blum y cuenta con una subespecialidad en infectología de la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede hospitalaria en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Cuenta con una maestría en epidemiología de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Es parte del equipo técnico de la Unidad de Investigaciones del Instituto Nacional de Salud y ha participado en estudios importantes que le han permitido publicar en revistas científicas de prestigio, tanto nacionales como internacionales. Sus artículos han sido citados en publicaciones extranjeras de México, Estados Unidos, Perú, España, China, entre otros. Podría decir mucho más de nuestros ponentes de lujo, pero ya todos conocemos parte de su experiencia. Como siempre, la invitación es para que aprovechen la conferencia y dejen sus consultas o comentarios en el chat. Al finalizar se les dará respuesta. Les agradezco bloquear sus salidas de audio y video durante la conferencia. Gracias a los dos por su participación. Inicia doctora Xochitl Sandoval. Bienvenidos. Muchas gracias, doctor Hernández. Un saludo muy especial a el doctor José Eduardo Oliva también. Y a usted, doctor Hernández, quien siempre ha estado pendiente de todas estas actividades académicas, y al doctor Oliva de forma muy particular por todas las colaboraciones de conocimiento que ha transmitido a lo largo de estos últimos 3 años en el Instituto Nacional de Salud. Me da mucho gusto ser parte de este equipo de trabajo y además compartir este día una conferencia que es muy importante, que está vigente, con un compañero de trabajo, con un investigador reconocido del país y a nivel internacional también. Entonces, vamos a hablar un poquito de monkeypox. Vamos a hablar desde el punto de vista del obstetra, qué es lo que debe de saber el obstetra de monkeypox hoy día. Todos conocemos que la alarma que se ha girado a través de la Organización Mundial de Salud Pública, catalogada como emergencia de salud pública de importancia internacional, es la que corresponde a monkeypox en este año. Y que desde el 2005 que se ha diseñado este sistema de alarmas, se han girado alarmas similares en 2009, la H1N1, el 2014, la poliomielitis en Afganistán, Pakistán y Nigeria. En 2014, las
situaciones relacionadas con los brotes de virus del ébola en África. En 2016, el virus del Zika con todos los trastornos neurológicos y la microcefalia ya descrito en la región de las Américas. En 2019, un brote de ébola que se propaga de una zona de conflicto de la República Democrática del Congo también. Y en 2020, desgraciadamente, la pandemia de COVID-19 que ya todos conocemos, que partió de China y se diseminó aceleradamente por todo el mundo. Y hoy en 2022, pues, esta situación de las infecciones de la viruela del mono que aparecen y se propagan ampliamente en países del mundo que no habían sido reportados con la infección, la cual se había mantenido como endémica en África Central y Occidental y que ahora circula de forma acelerada en Europa, en las Américas, en Australia. Sabemos específicamente que el día 23 de julio de este año, el director de la Organización Mundial de la Salud hizo sonar esta alarma alta al respecto de este brote de la viruela símica. Y quise traerles estos datos para que comprendamos muy bien cómo la globalización, nuestros mecanismos de transporte y la capacidad para estar al otro lado del mundo en términos de menos de 24 horas de un ser humano hace responsable de estas características de la enfermedad, que de pasar de estos 71.408 casos, analicemos que las locaciones o los lugares en donde está ocurriendo casos nuevos que ya tenían un histórico importante no pasan de 800, son 729 en el África. Y el resto son todos en el resto del mundo. Esto significa que la capacidad del virus para ser transmitido a nivel global ha sido importante, a pesar que su transmisibilidad está ligada más a un contacto más íntimo. Esto es importante si comprendemos hoy por hoy la capacidad que tenemos de transportarnos y cómo esta capacidad de comunicarnos y transportarnos tan rápidamente lleva implícitos riesgos como este, que se globalicen y se conviertan en situaciones de nivel mundial, de importancia epidemiológica a nivel mundial, este tipo de infecciones. Aquí podemos ver en el mapa de hasta el día de ayer cómo en los puntos azules están los sitios endémicos históricos de la infección por monkeypox y el resto del mundo se ha ido coloreando. Ven ustedes cómo hay una concentración mayor en Europa, hay una zona muy preocupante en Centroamérica y en el Caribe, en el Cono Sur también hay, en la región norte del Cono Sur, en los Estados Unidos y en zonas tan remotas como Groenlandia. Pero es importante también que destaquemos situaciones como que este brote de viruela del simio en varios países que ha comenzado ya con una alarma importante en mayo del 2022, tiene una fuente que aún no se puede rastrear directamente hasta África. Y esta enfermedad que es endémica y la Organización Mundial de la Salud la declara como una emergencia de salud pública de interés internacional el 23 de julio a pesar de esto. Las investigaciones de laboratorio han confirmado que este brote es causado por el clado de viruela del simio del África Occidental. Y como fue el caso de la COVID-19, no existen, al menos para las mujeres embarazadas, tratamientos o vacunas aprobadas para la viruela del simio en el embarazo, lo que destaca una necesidad urgente no solamente de un enfoque sistemático para la prevención, para la investigación y el manejo de las mujeres embarazadas expuestas a la viruela del simio, sino que dada la rareza de la infección en la población en general, este grupo de alto riesgo involucrado es poco sometido a ensayos clínicos, es poco incluido en ensayos clínicos aleatorizados controlados que representen una opción realista para recopilar datos rápidamente en el contexto de un brote mundial de rápida propagación, como podemos ver. Y este es el virus de la viruela del simio, que tiene, como ustedes pueden ver, características muy particulares. Ahí puede verse una imagen muy bonita
del virus a microscopía electrónica es un virus ADN que detecta y repara fácilmente pequeñas mutaciones en su genoma, lo que le confiere la característica de evolucionar más lentamente que otros patógenos importantes. El mecanismo de transmisión de la viruela del mono se puede producir por el contacto con un animal infectado, de persona a persona, o con materiales contaminados por el virus. El virus probablemente, digo probablemente porque todavía no hay suficiente evidencia, puede atravesar la placenta y pasar de la madre al feto. La transmisión de persona a persona se produce principalmente por contacto íntimo, no solo de relaciones sexuales, sino estrecho, también a través de besos, abrazos, contactos con zonas afectadas por las lesiones. También puede transmitirse por secreciones respiratorias y durante el contacto cara a cara o prolongado. Se ha detectado también ADN del virus en el semen y en fluidos vaginales, como más adelante vamos a ver. Y quiero detenerme en esto, en la detección de fluidos vaginales, porque esto confiere una connotación importante de consideraciones a la hora de la vía del parto. Todavía no hay nada certero ni una suficiente evidencia al respecto, pero los artículos cada vez están describiendo más conductas que más adelante vamos a ver. Se ha cultivado en el semen y no se puede descartar pues esta vía de transmisión, ¿verdad? Parece que el riesgo de transmisión se inicia en los primeros síntomas y se hace mucho más importante conforme las manifestaciones exantémicas características de la enfermedad se hacen presentes. He querido traerles algunas revisiones sistemáticas. Esta versa sobre los temas de la epidemiología, los mecanismos de transmisión, las características clínicas, la descripción de clados y las propiedades moleculares. Aquí están proyectados todos los clados. Ustedes ven que se encontró que la similitud de secuencias entre las dos cepas era del 99.5%. Quizá lo importante de conocer estos datos es que se puede concluir de esta revisión que la viruela del mono es una enfermedad zoonótica que prevalecía en los países de África Central y Occidental hasta hace poco, como ya lo hemos visto. Pero recientemente hemos notado una propagación persona a persona en países desarrollados de Europa, de América del Norte y de Australia. Y ahora pues en las Américas también, Centroamérica, el Caribe y el norte del Cono Sur. A pesar de esta estrecha similitud genética entre los dos clados, la cepa centroafricana es comparativamente más virulenta con una alta mortalidad. La viruela del simio entonces se considera una enfermedad desatendida y reemergente. Como tal, ha sido seleccionada como un tema para tratar por nosotros a un binomio que se convierte en un grupo vulnerable como es la madre y su recién nacido. Se recomiendan entonces medidas adecuadas para la higiene de manos, el uso de mascarilla y la vacunación de grupos de alto riesgo. Vemos cómo entonces ciertas medidas han venido para quedarse por largo rato por una o por otra situación de enfermedad infecciosa altamente transmisible. La inmunopatogénesis de esta enfermedad es bien conocida. Sabemos que monkeypox puede ingresar al cuerpo por la vía respiratoria o por la piel. En el tracto respiratorio, el virus puede infectar células epiteliales respiratorias, células ciliadas, presentadoras de antígenos como las dendríticas, los macrófagos, también son susceptibles a la infección. Y tras la inoculación en la piel, el virus infecta a los queratinocitos y ahí viene toda una cascada de situaciones en las que la infección que era inicialmente en piel pasa a ganglios linfáticos, se disemina al resto del cuerpo, puede pasar por el hígado, puede llegar a afectar el sistema neurológico. De hecho ya está completamente descrito la encefalitis por monkeypox y la proliferación y acumulación masiva de células asesinas naturales en ganglios linfáticos que rodean al sitio de la inoculación le confiere a esta infección características muy particulares
que tras el desarrollo de la viremia de bajo grado resulte en una afección importante a tejidos linfoides que puedan explicar hasta cierto punto síntomas constitucionales y complicaciones en otros órganos como los pulmones, los riñones, el intestino y otros órganos. Y también particularmente el hígado, particularmente los macrófagos altamente especializados como las células de Kupffer y la situación de afectación y de diseminación por aerosoles y pequeñas gotículas, muy parecido a lo que ha sucedido con SARS-CoV-2. La enfermedad tiene un cuadro clínico muy característico, es autolimitada y sus síntomas duran entre 2 a 4 semanas. Su periodo de incubación es entre 6 a 13 días, pero puede ser de 5 a 21. Y el cuadro suele iniciarse con síntomas constitucionales como fiebre, cefalea intensa, linfadenopatías, que tienen que hacerse diagnóstico diferencial con varicela, sarampión y viruela, un dolor lumbar particularmente mucho más grave en las mujeres embarazadas, más intenso, mialgias, astenia y rash, que suele aparecer entre el primero y el quinto día después de la fiebre. Sobre todo en la cara en el 95% de los casos, en las extremidades y la región palmoplantar en el 75% de los casos, en la mucosa oral en el 70% de los casos, en los genitales en el 30% de los casos y descrito también en conjuntivas y córnea. Este rash evoluciona rápidamente de una mácula a una pápula, pasando por una vesícula y terminando con una pústula que tiene una umbilicación y costras muy características que se secan y se caen. El número de lesiones entonces es variable, pocas, pueden ser pocas dependiendo de la inmunidad inherente a cada persona, a miles en algunos casos. Y en casos graves pueden ser coalescentes y desprenderse grandes secciones de la piel que puedan conferir la oportunidad de infecciones secundarias oportunistas. ¿Por qué hablo de esto? Porque todos sabemos que puede haber varicela u otras enfermedades eruptivas importantes y hacer este diagnóstico diferencial muy fino y pensar en hacer un diagnóstico laboratorial temprano es determinante para el pronóstico, particularmente en casos de riesgo, como es el grupo de las mujeres embarazadas y sus recién nacidos. Pero el problema fundamental para nosotros es la situación de la información limitada sobre la viruela del simio en el embarazo. Los datos sobre esta infección de viruela por simio en el embarazo se limitan a muy pocos informes de casos y a pequeñas series de casos en regiones endémicas. Todavía no contamos con suficiente información. Esta es una publicación de 2017 hasta donde recuerdo, que recopiló datos de sujetos sintomáticos de viruela humana del simio, una enfermedad endémica en regiones boscosas del centro de la República Democrática, en donde solo se contó con 4 mujeres embarazadas. Y fíjense ustedes los resultados. Una dio a luz un bebé sano, recién nacido, completamente normal. 2 tuvieron abortos espontáneos en el primer trimestre y una tuvo una muerte fetal. Y el mortinato fue un mortinato macerado que mostró lesiones cutáneas y toda la gama de manifestaciones de las que hemos venido hablando, de lesiones dermatológicas importantes. Por tanto, el diagnóstico de monkeypox en embarazo es un diagnóstico que nos debe hacer pensar tempranamente en la enfermedad con síntomas que son inespecíficos. Fiebre, dolor de cabeza, ganglios linfáticos dolorosos y palpables, dolor en la espalda. Y ante una situación de una rash inexplicable, centrífugo, rash y erupciones en las regiones palmoplantares, tenemos que pensar en esta enfermedad. Debemos chequear a estas pacientes si tienen un nexo epidemiológico o historia de haber viajado a África, y estamos en la obligación de obtener una PCR, un test de PCR RT en la madre, obteniendo una muestra de cualquiera de las lesiones
y considerar el aislamiento de estas pacientes o incluso considerar el parto en el caso que haya un deterioro del estado materno, pero más del estado fetal. Claro, bajo el criterio clínico del obstetra. Importante y pilar fundamental es la vigilancia y el monitoreo clínico, un ultrasonido y un monitoreo fetal constante de estos casos, conforme avanza la edad del embarazo aún mucho más, y la consulta y el manejo multidisciplinario, de preferencia la discusión con un virólogo. Pero en nuestro país, en donde hay muy pocos o casi ninguno, una de nuestras opciones es un infectólogo que está considerado como una consulta válida y con suficiente propiedad. Considerar como opciones de tratamiento la vacuna para aquellas mujeres que tienen historia de un contacto completamente comprobado, la administración de algunas inmunoglobulinas que todavía no hay una descripción clara de sus beneficios y la ingesta de antivirales, de los cuales también hay estudios en curso en este momento. Pilar fundamental del abordaje es que todo personal que va a entrar en contacto con estas pacientes guarde su distancia, pero utilice siempre su traje de protección personal, el mínimo contacto con los pacientes, su mascarilla en forma constante y sus lentes. Y en el caso de las mujeres embarazadas y los inmunosuprimidos que trabajan en el sector salud, preferible no entrar en contacto con estas pacientes. Es importante y más adelante vamos a hablar de los algoritmos de manejo. Quiero destacar aquí el cuadro clínico de monkeypox en las mujeres embarazadas, que pueden presentar una erupción centrífuga muy inexplicable en cabeza, manos y pies, o una erupción en cualquier parte del cuerpo y reportar uno o más síntomas clásicos de la infección por viruela del simio, que incluyen dolor, cefalea intensa, linfadenopatía, artralgia y dolor lumbar y fiebre, que característicamente es una fiebre que oscila entre 38.5 grados Celsius a más 39, por ejemplo. Puede la paciente tener un vínculo epidemiológico con un caso probable o confirmado de viruela del simio o antecedentes de un viaje al África Occidental o Central en los 21 días anteriores al inicio de los síntomas. Hay algunas revisiones sistemáticas y metaanálisis al respecto de la infección por viruela del mono en el embarazo, y esta revisión hizo una búsqueda en bases de datos considerables, encabezando el tema con el MESH, monkeypox y embarazo. Y encontró 4 estudios. 4 estudios se incluyeron en esta situación, incluidos en esta presente revisión síntomas y signos de infección por viruela del simio. No se encontró ningún caso de muerte materna. El aborto espontáneo ocurrió en el 39% de los casos, mientras que la muerte fetal uterina en el 23% de los casos. La incidencia global de pérdida fetal y perinatal tardía fue del 77% y la incidencia de parto prematuro antes de las 37 semanas de gestación fue del 8%. La transmisión vertical ocurrió en el 62% de los casos. Al estratificar el análisis según la edad gestacional al momento de la infección, la pérdida fetal ocurrió en el 67% de los casos. Por lo cual, las conclusiones de este metaanálisis nos dicen que la infección por viruela del simio en el embarazo se asocia con un alto riesgo de pérdida perinatal, transmisión vertical probable. Los resultados preliminares de esta revisión, afectada por un número muy pequeño de casos, destacan la necesidad de una vigilancia materna y fetal exhaustiva en los embarazos complicados por la infección por monkeypox. Casi la debilidad de sesgo es el número de casos. Y voy a citar este otro estudio, que también es una revisión sistemática que incluye casos ocurridos desde 1988 hasta el 2020 en cuatro lugares diferentes. Pero ven ustedes que solo hay 7 casos. Y voy a analizar de estos 7 casos qué es lo que ha pasado. No encontramos ninguna muerte materna. Hay 3 abortos espontáneos,
5 pérdidas neonatales y anomalías fetales descritas en 2 de los 7 casos. Importante esto porque estamos viendo que una de las claves, al menos en los resultados limitados con los que contamos, es los malos resultados perinatales. Los hallazgos de esta revisión sistemática mostraron que la viruela del simio adquirida durante el embarazo se asocia con un alto riesgo de aborto espontáneo, muerte fetal intrauterina y probable transmisión vertical. El riesgo de una pérdida fetal fue similar si la infección se adquirió en el primero o en el segundo trimestre. ¿Qué agrega este estudio a lo que ya se sabe? Que es la primera revisión sistemática sobre la infección de la viruela en el embarazo, que ha sido una búsqueda minuciosa de la literatura y una multitud de resultados explorados representan las principales fortalezas, pero que se necesita con urgencia un registro mundial de la infección de la viruela del mono en mujeres embarazadas para dilucidar la carga real de esta enfermedad en el embarazo, pues la desconocemos al momento. La infección por viruela del simio en el embarazo, entonces, es un marcador de riesgo perinatal y probablemente de transmisión vertical. Estos resultados preliminares destacan la necesidad, entonces, de una vigilancia materno-fetal minuciosa. Y es aquí donde el papel del obstetra, de la enfermera que le asiste y del equipo de salud que controla a las mujeres embarazadas es estar con un manejo, como decimos en buen salvadoreño, enzimático, encima de los casos, sobre las complicaciones, adelantándonos a ellas, destacando que la necesidad de esta vigilancia exhaustiva de la infección en el embarazo hace la diferencia entre la vida y la muerte, particularmente para el recién nacido. Siempre destacando que el uso de equipo de protección personal para atender a la paciente y para tomar las muestras es importante, que el diagnóstico definitivo se hace con una reacción en cadena de polimerasa de las muestras de las regiones afectadas, que puede ser la garganta, una pústula, costras, orina, y que la paciente debe tener siempre puesta su mascarilla y las lesiones cubiertas y aisladas, particularmente si va a entrar en contacto con otras personas. El obstetra debe siempre evaluar al feto desde el punto de vista clínico, pero es necesario aquí considerar el ultrasonido y la monitorización de la frecuencia cardíaca fetal cuando está indicada de acuerdo a la edad gestacional, y a la madre siempre se le debe de considerar como una posibilidad, una cesárea si está indicada, y si es un momento en el que presumimos que haya una carga viral importante. El personal que examina a las pacientes debe usar traje de protección personal en todo momento para minimizar también el contacto con personas vulnerables, embarazadas e inmunodeprimidas del personal de salud. Y si los pacientes son dados de alta, como decíamos, siempre usar mascarilla y cubrir todas las lesiones corporales, así como aislarse. Y aquí vamos a un algoritmo importante que tiene que ver particularmente con el momento del trimestre del embarazo, y voy a hacer énfasis de esto en el que se hace el diagnóstico. La necesidad de un monitoreo de bienestar fetal con ultrasonido o cardiotopografía fetal, dependiendo de la edad gestacional. Si es en el primer trimestre, la ecografía para confirmar viabilidad y para ofrecerle un screening mínimo de anomalías. En el segundo trimestre, biometría fetal, otra vez detallar, ir sobre la anatomía fetal y buscar malformaciones o defectos anatómicos, analizar y monitorear el volumen de líquido amniótico, y en el caso del tercer trimestre, la biometría fetal, todos los detalles de los que hemos hablado, y agregar un Doppler fetal, en el cual la velocimetría Doppler de la arteria uterina y de la cerebral media cobran especial importancia porque son los que se redistribuyen primordialmente cuando hay una sepsis en estas pacientes. Y aquí, como vemos, hay un algoritmo también importante que nos hace considerar que cualquier paciente con un rash que no tiene explicación y uno o más de los síntomas clásicos de los que hemos hablado o un nexo epidemiológico que nos haga pensar en un monkeypox en los 21 días de los síntomas considerados
que pueden ser incluso por transmisión sexual, o el viaje a África, hacen que, aunque no tengamos la confirmación del laboratorio, tengamos las cautelas del caso. Aislamiento de la paciente, colocación de mascarilla, evaluación obstétrica temprana de un obstetra y de un equipo obstétrico con protección, con trajes de protección personal, discutir el caso de forma multidisciplinaria, realizar la PCR para confirmar el diagnóstico y minimizar el contacto con personal vulnerable. Si la paciente no amerita ingreso y la vamos a dar de alta, siempre estos 21 días de aislamiento tocan hacerlos, siempre aconsejar la mascarilla, siempre no entrar en contacto con las zonas de la piel que tienen lesiones y siempre destacarle a la paciente la contraindicación para no tener contacto íntimo ni relaciones sexuales con nadie y darle un estrecho seguimiento al caso para ver cómo evoluciona. Pero si la paciente amerita pues ingreso porque está muy febril, está inestable o lo que está indicado porque el feto no tiene un bienestar comprobado con todo lo que ya hemos realizado, se necesita incrementar todas estas medidas de aislamiento a la hora de admitirla en un pabellón o en una unidad de alta dependencia obstétrica, dependiendo de su estado. Y aquí sí que es mandatoria la interconsulta, en nuestro caso, con un infectólogo y de preferencia, pues, con un virólogo, si fuera posible. Y quiero destacar aquí algunas medidas que algunas publicaciones ya están refiriendo, como la posibilidad de considerar un parto por cesárea si la paciente está en esta fase de viremia muy considerable y en una fase muy eruptiva de la enfermedad y hay un deterioro fetal y hay viabilidad fetal. Evaluar la necesidad de esteroides y sulfato de magnesio, que en este caso están indicados especialmente en el parto pretérmino o en el prematuro. El personal de maternidad y de neonatología debe de usar su traje de protección personal. La madre y el bebé deben estar aislados por separado en este caso. Evitar la admisión de la madre a las áreas de neonatología. La madre no debe de amamantar y se debe fomentar la extracción de la leche materna si hay una PCR que nos confirma. Y si hay una muy grande sospecha, mientras no tengamos la confirmación, la leche debe ser considerada y desecharse como un fluido infectado. Hablar con un virólogo sobre las pruebas necesarias. Si la madre es negativa, pues entonces revertir las medidas que hemos tomado de una forma cuidadosa, levantar estas precauciones. Si se confirma la infección materna, debe aislarse al bebé y a la madre durante 3 semanas. Tanto la madre como el bebé dan positivo, pues entonces ahí pueden estar juntos los dos, ¿verdad? No hay problema con esto. Hay otras importantes metaanálisis que nos hablan ya de las características clínicas de la enfermedad asociada a viruela del simio, pero en la población en general. Es importante destacar, a pesar de la transmisibilidad que se ha visto de la enfermedad y de todos los síntomas constitucionales de los que hablamos, los metaanálisis hablan hasta ahora de menos del 5% de pacientes no gestantes con desenlaces que no son fatales, pues, con desenlaces fatales, menos de un 5%. Y la disponibilidad y alcance pues, de la infección también tiene que ver con metaanálisis que nos hablan de revisiones que se realizaron en 6 bases de datos desde el 14 de octubre hasta el 14 de octubre del 2021, además de una búsqueda de literatura gris hasta el 17 de mayo del 2022, lo que incluyó muchos más casos. Y aquí nos habla que este brote actual brinda la oportunidad de acelerar una investigación a través de estudios coordinados de alta calidad y la necesidad de generar nueva evidencia a incorporar pautas accesibles a nivel mundial para beneficiar los resultados de pacientes y de la epidemia. Hay metaanálisis también que ya nos hablan de la presencia de ADN del virus en el semen
Y esto es importante por los mecanismos de transmisión, que hasta 19 días después del inicio de los síntomas se ha aislado ADN y se ha identificado ADN del virus en el semen. Las conclusiones, pues, es que monkeypox es altamente prevalente en especímenes seminales de casos de monkeypox, lo que corrobora aún más el papel de la transmisión sexual de la enfermedad. Sin embargo, aún se necesita más evidencia para arrojar más luz sobre la capacidad de replicación de estas partículas relacionadas no solo con su capacidad de replicación, sino con la carga viral. ¿Hay oferta para tratar la enfermedad? Por el momento hay estudios en curso que mencionan al tecovirimat, la primera etapa de su clase para el brote emergente de viruela del mono está describiendo a tecovirimat, que es un fármaco, un medicamento que puede ayudar a tratar la infección causada por otras infecciones por poxvirus y la relación y las reacciones también a la vacuna contra la viruela. Pero tecovirimat está siendo aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, para el tratamiento de la viruela en los adultos y los niños. No está todavía aprobado para monkeypox, está siendo contemplado dentro de los ensayos y hay estudios en curso sobre la enfermedad. Está disponible en cápsulas, en presentación intravenosa también. ¿Qué pasa con la mujer embarazada y esta infección? El consejo actual, bajo la luz de la evidencia, de la insuficiente evidencia que hay todavía, es que las mujeres embarazadas deben vacunarse posterior a una exposición documentada, es decir, comprobada, o recibir tratamiento contra la viruela del simio si los beneficios superan los riesgos con lo que hoy por hoy se lucubra que puede ser el tratamiento. Sin embargo, los datos extremadamente limitados disponibles a la fecha sobre seguridad, sobre eficacia, dificultan una atención basada en la evidencia para este grupo de riesgo. Aprendiendo de la pandemia de la COVID-19 y planificando con anticipación, debemos no solamente adoptar un enfoque unificado, consistente, sino también infraestructura y registros globales para los sistemas de vigilancia, para las vacunas y para el embarazo, pero ¿por qué no para su neonato también? Los retrasos en las recomendaciones de tratamiento e inmunización han colocado siempre a las mujeres embarazadas y a sus bebés en un riesgo innecesario de morbilidad y mortalidad prevenibles, con un mayor riesgo de resultados adversos durante el embarazo, como podemos ver en esta como en otras infecciones. Desarrollar un enfoque de consenso sistemático para todas estas personas embarazadas con una recopilación de datos estandarizada nos permitiría una evaluación rápida, medidas terapéuticas y medidas preventivas más efectivas para las mujeres expuestas. Esta es una opinión de su servidora después de haber revisado la evidencia insuficiente disponible. La reciente pandemia de COVID-19 y el brote actual de viruela del simio deben usarse como un modelo para desarrollar e implementar un enfoque unificado, consistente para la prevención, pensar en la investigación como una herramienta para la toma de decisiones y manejo de enfermedades infecciosas, no solo para las personas embarazadas, sino también para las personas vulnerables por otras razones y otros grupos de alto riesgo, principalmente los niños y las poblaciones inmunocomprometidas. Esta es mi participación. Gracias por su atención. Cedo la palabra al doctor Oliva. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Vamos a ver ahora qué es lo que se hace con el recién nacido y lo que los subespecialistas que tratan a estos chicos tienen que saber con respecto al tema, con lo que se sabe hasta la fecha, que es poco, porque tal como ya le expusieron, todos los estudios están ahorita en curso. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre actualmente entre el monkeypox y el recién nacido. Vamos a ver 4 temas. Primero, lo que se sabe hasta la fecha. Número 2, qué es lo que se hace con un niño que nace de una madre infectada. Luego, qué es lo que se sabe hasta la fecha de profilaxis post-exposición. Luego,
qué es lo que hay que hacer con respecto al contacto de la mamá y el niño si la mamá está infectada. Y por último, qué es lo que se sabe a la fecha sobre la lactancia materna. Bueno, el virus se puede transmitir al feto en el embarazo, pero esto no está confirmado. O bien, el virus se puede pasar al chico por contacto con la madre durante y o después del parto. O sea que son dos vías. La transmisión vertical todavía no confirmada durante el embarazo y la transmisión vertical, ya sea en el momento del parto o horizontal después del mismo. Se han dado casos de infección neonatal, que es cuando el niño ya está acá en el mundo y es por contacto estrecho con la mamá, pero no se han dado casos o reportado casos o confirmado casos de infección durante el embarazo ni vertical, así como tampoco casos de anomalías por el virus de la viruela del mono, anomalías congénitas. Así que por el momento, tal como ya se expresó, la transmisión vertical se sospecha, pero no se ha confirmado. ¿Qué hay que hacer con los chicos de las mamás que están con el monkeypox? Bueno, lo que se recomienda es, antes que nada, bañar lo antes posible a los niños de madres con la enfermedad, sea esta una sospecha o confirmada. El baño, como en todos los recién nacidos, tiene que ser con agua tibia y con jabón antes que el niño reciba cualquier inyección, cualquier vacuna, cualquier medicina o se le efectúe cualquier procedimiento, sobre todo porque, como ya se expresó, el virus ya se encontró en los fluidos de la vagina. Aparte, se puede considerar la profilaxis post-exposición en los niños de mamás con infección sospechada o confirmada. Es importante la forma en que los CDC y la OMS expresan esto. Se puede considerar, no es que se recomiende con fuerza, sino que se puede considerar la profilaxis post-exposición con vacuna de virus no replicante a los recién nacidos de mamás con la enfermedad. Y lo pongo en rojito porque dentro de unos 5 o 6 slides les voy a explicar cómo está esto de la profilaxis post-exposición. A la fecha no hay tratamiento específico para la enfermedad en recién nacidos. Como ya se expresó antes, todos los estudios están en curso. Entonces no hay nada a la fecha que usted diga, esta medicina, esta pastilla, esto es efectivo para esta enfermedad en el recién nacido. Así que por el momento es un manejo de soporte dependiendo de los signos y síntomas que los niños vayan presentando. Ahora bien, tenemos a la mamá con la infección. Eso hace de que no pueda estar con el chico. Entonces, cualquier otra persona como el padre, la tía, la prima, o sea, cualquier otra persona que no tengan monkeypox pueden dar la atención de rutina al recién nacido que no está infectado y que ha nacido de una mamá con la infección. Así que si la madre está con la infección, pues va a ser responsabilidad del padre o de los abuelos o de la prima el hacerse a cargo del niño siempre y cuando éste no presente signos ni síntomas de la viruela del mono. Ahora, los niños que nacen de mamás con la infección deben ser monitoreados para detectar el desarrollo de signos compatibles con la enfermedad por 21 días después de que nacen o bien por 21 días después del último contacto cercano con la madre. Entonces, esos son los días en que el niño tiene que estar, como se expresó, tenemos que estar encima de él y ver si no aparece con la enfermedad durante 3 semanas, a partir de que nazca o a partir del último contacto con la madre infectada. El control todos los días tiene que ser, 1, control de la temperatura diaria y 2, examen físico completo de la piel, realizados por un médico en donde se vea que no existen cualquier tipo de mácula, pápula, pústula o costra. Entonces, esto tiene que hacerse por 21 días. Ahora bien, no es necesario que los 21 días sean en el hospital. En el hospital van a estar por causas gineco-obstétricas o bien porque el niño presente otra complicación. Pero por el monkeypox, esto de
control cada día mientras esté en el hospital. Va a ser responsabilidad del hospital, y si se van de alta, pues tendrían que ir para que los examinen cada día a la consulta externa de cualquier establecimiento de salud. Bien, vamos a hablar ahora acerca de la profilaxis postexposición. ¿Qué vacuna es la que está disponible? Es la Jynneos, que es vacuna con virus vaccinia no replicante, y está disponible para uso como profilaxis postexposición documentada en niños y en adolescentes que tengan menos de 18 años, ante una autorización de uso de emergencia de la FDA del 9 de agosto del 2022. Es bien importante que es para uso de profilaxis postexposición documentada. Es postexposición, punto importante. Ahora bien, los CDC lo que recomiendan en cuanto al otro rango es que sea en niños que tengan por lo menos 5 meses de vida. O sea que en el área de la pediatría, la profilaxis postexposición se recomienda en niños de 5 meses a jóvenes hasta 18 años, al igual que se recomienda en la profilaxis postexposición de otro grupo de riesgo. Para la administración de chicos que tienen menos de 5 meses, en este caso como los recién nacidos, los médicos deben comunicarse primero con las autoridades de salud de su área o región. Entonces, esta vacuna es la que se recomienda, o la que se sugiere mejor, que se puede usar en el embarazo y en el recién nacido y en los niños de 5 meses hasta los 18 años, desde el punto de vista que sea profilaxis post-exposición. Y si es en el caso del recién nacido, como aquí se expresa, el médico debe de comunicarse antes con las autoridades de su área, o bien con un subespecialista para determinar si los beneficios superan a los riesgos. Y como ya se expresó antes, estamos ahorita en una fecha en donde, aunque esto se sugiere, porque la embarazada es de alto riesgo y también el chico es de alto riesgo de desarrollar gravedad, a la fecha, o al menos hasta hace 3 semanas, aún no existen datos sobre la eficacia o seguridad de esta vacuna en la prevención de la viruela del mono. Los estudios están en curso. Entonces, el dato importante es que esto está en curso. Es el hecho de que, aunque se piensa de que es bueno de que la reciban, todavía no estamos con el 100% de certeza sobre la eficacia o seguridad de esta vacuna, tanto en la embarazada como en el recién nacido, ni en los niños de 5 meses a 18 años. O sea, todo está en estudio ahorita. Contacto madre-hijo. Bueno, como ya se expresó antes, dado el riesgo de transmisión a través del contacto cercano de la mamá infectada y el potencial desarrollo de enfermedad grave en el recién nacido, no se recomienda el contacto directo entre ambos. O sea que tanto en la embarazada como en el niño existe el potencial de desarrollo de enfermedad grave. Vaya, pero aquí estamos en el contexto en que la mamá está infectada. Entonces, ante eso existe el potencial desarrollo de enfermedad en el chico y que desarrolle gravedad. Por esa razón, por esa posibilidad es que no se recomienda el contacto directo entre ambos, porque la enfermedad en el niño podría ser grave. La separación durante el periodo de contagio, que es más o menos 21 días, es que ambos estén en cuartos separados. Es la mejor manera de prevenir la transmisión al recién nacido. Y se le debe de explicar a la mamá de que tienen que estar en un cuarto ella y en otro cuarto el niño, por el riesgo de transmisión y la posibilidad de desarrollar enfermedad grave. Ahora bien, si la madre elige ir a ver al niño y tener contacto con el niño durante su periodo de contagio, que son 2 a 3 semanas, 2 a 4 semanas, 21 días más o menos, entonces si ella insiste, se deben tomar precauciones estrictas, las cuales incluyen: 1. Si la mamá va a ver al niño, no debe de haber contacto directo de piel con piel. 2. El niño tiene que estar completamente vestido o envuelto, y después de que ocurra el contacto, se debe de quitar esta ropa o manta y reemplazarlas. 3. La madre tiene que usar guantes y una bata limpia en todo momento
con toda la piel debajo del cuello cubierta y en la cara al menos tener mascarilla. Y las sábanas sucias deben retirarse del área una vez que la visita ha terminado. Ahora, esto es si la madre insiste en tener contacto con el niño, o sea, en irlo a ver, en que lo tome entre sus brazos, ¿verdad? Y se da entre menos tiempo, mucho mejor. Pero lo óptimo es que no se vean durante al menos 21 días, que es el promedio del periodo de contagio. ¿Cómo se explica aquí? Estas precauciones deben de continuarse hasta que se cumplan los criterios para interrumpir el aislamiento, que básicamente es que todo el exantema ya se resolvió, las costras ya no están y se ha formado una nueva capa de piel. Cuando ocurra todo esto, ya la mamá y el niño pueden estar juntos. El otro contexto en que pueden estar juntos es si ambos están enfermos, como se expuso anteriormente. No es necesario que pasen la mamá o el chico 21 días dentro del hospital. Para la planificación del alta se deben de tomar en cuenta 3 cosas: la duración del aislamiento, la capacidad de cumplir en casa las precauciones estrictas de aislamiento. O sea, si uno ve que la mamá y el papá no van a estar con la capacidad intelectual de cumplir con las precauciones estrictas, tal vez lo mejor es no despacharlos. Así como también el hecho de que exista disponibilidad de cuidadores alternativos. Ahí entra el papá, los abuelos de ambas partes, primos, primas, etcétera. Y tíos. Para terminar, vamos a ver lo de la lactancia materna. Un punto importante es que, así como no se sabe aún si hay o no transmisión vertical, también se desconoce si el virus está presente en la leche materna. Puede que sí, puede que no. Y como puede que sí, puede que no, y ese riesgo no se puede tomar con el recién nacido porque es alguien que si le da la enfermedad puede desarrollar gravedad, la lactancia materna tiene que interrumpirse durante el periodo de aislamiento. Y se debe alentar a las madres a extraerse la leche y desecharla. Y cuando se haga eso, se tiene que considerar como material contaminado. En lo que se determina si el virus está o no está en la leche materna, los estudios están en curso. Entonces, ¿qué le vamos a dar al recién nacido? Bueno, un cuidador sano. O sea, la mamá no, porque está con el monkeypox. Entonces, el papá, los abuelos, los tíos pueden alimentar al niño con leche humana pasteurizada de donante, que son las leches que están en los bancos de leche de los hospitales, de algunos hospitales del país. O bien con fórmula infantil, porque aunque no se recomienda como tal, pues estamos ante una situación en la que hay que hacer la excepción. Démosle la vuelta a la tortilla. ¿Qué pasa si el niño desarrolla viruela del mono? Bueno, en ese caso, lo que se hace es, pues, que definitivamente no puede estar con la mamá si está sana. Entonces, un cuidador que está bien puede alimentarlo con leche humana pasteurizada o fórmula infantil. Aunque aparte de estas dos, existe una tercera opción: que lo alimente una cuidadora no infectada con su seno materno, o sea, que le dé su leche materna una tercera persona. Ahora, la decisión de amamantarlo por una cuidadora no infectada debe tomarse caso por caso, sopesando los beneficios de la leche materna contra cualquier riesgo incierto de que este recién nacido infectado le transmita la infección a la cuidadora, quien no es su mamá, sino que es una tercera persona. Muchas gracias por su atención. Entonces, en resumen, la transmisión vertical es probable, todavía no se ha confirmado. El niño también se puede infectar en el momento del parto o poco después. Si la mamá, si el niño nace de una madre con monkeypox, tienen que estar separados al menos por 21 días. Tiene que estar el niño en observación, ya sea en el hospital o en la casa, y se le tiene que dar leche pasteurizada de donante o fórmula, o bien ser amamantado por una tercera persona que esté sana. Y finalmente, aunque no existe evidencia al respecto, tomando en cuenta que el recién nacido es alguien de riesgo de desarrollo de enfermedad grave, se sugiere, si estamos en la capacidad, el vacunarlo con la vacuna Jynneos, que es la vacuna con virus vaccinia no replicante.
Muchas gracias, doctor Oliva. Y gracias, doctora Sandoval, por las interesantes ponencias. Un tema, un dúo único, el de ustedes, al abordar este tema, al buscar otros eventos similares, no hay esta, esta riqueza de profesionales como ustedes y el conocimiento y la actualización que brindan no se encuentra en otro lugar. Tenemos algunas preguntas en el chat. Doctora Sandoval, ¿hay algún caso de embarazadas con viruela del mono que se conozca del simio? ¿Y en El Salvador? Ujú. Sí, No, no. documentado ninguno, no tenemos ningún caso registrado. Tenemos estadísticas que ya se ha publicado y se han reportado a la OMS. Entiendo que son 10 casos a la fecha documentados. Ninguno de ellos de grupos vulnerables. O sea, no tenemos niños ni tenemos mujeres embarazadas con la infección. Es interesante que usted plantea, doctora Sandoval, que es una gran oportunidad de la investigación que podría hacerse entre los países, ya que son tan pocos los casos y son oportunidades únicas para que se puedan investigar esta enfermedad. Piensa a partir de la experiencia del SARS-CoV-2, que también se dio ese proceso de separar a la madre de los hijos, de bañarlos y todo eso. Piensa que puede cambiar en el futuro con esta, la viruela del mono. Pienso, doctor, que todavía tenemos muy poca información para adelantarnos a elucubrar sobre qué es lo que va a pasar. Pienso que puede cambiar porque necesitamos más casos y un registro más grande de casos para poder concluir cosas. Por un lado. Por el otro, definir si se encuentra el virus, el ADN del virus en la leche materna, cuánto tiempo persiste ahí, no lo sabemos. Como todos los obstetras, yo soy pro lactancia materna y considero que preliminarmente, por sopesando el riesgo-beneficio y la debida cautela, está muy bien que se prohíba en este momento en el que estamos de desarrollo de las investigaciones. El contacto piel con piel está contraindicado por hoy debido a que ya sabemos cómo es el mecanismo de transmisión de la enfermedad, pero también tenemos las otras alternativas para poder dar el apego del niño y que hagan el canguro el papá o alguien más de su familia. Al fin y al cabo, esto puede hacerse de esa forma, tal vez no como la madre, pero sí con calidad y debidamente entrenado, claro que sí. Creo que sí se necesita hacer investigación colaborativa para poder tener una mayor cantidad de casos. En el caso nuestro no hay mujeres embarazadas, pues afortunadamente, ¿verdad? Pero si vamos a tener una, no sabemos, pues en este momento un montón de situaciones que pueden darse relacionadas con la inmunidad de la madre. Todos debemos recordar que la mujer en la adaptación fisiológica que tiene al embarazo tiene anemia, lo cual la ubica en una situación de desventaja. Desde el punto de vista inmunológico hay un fenómeno de aloinjerto, de tolerabilidad a no rechazar el material genético del padre para poder persistir el embarazo, y todo esto la hace más proclive de desarrollar complicaciones. Y esta enfermedad no es la excepción. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta aquí, una duda. Si en un momento llegamos a tener un caso de una mujer embarazada con viruela del mono, ¿se les puede brindar el tratamiento con Tecovirimax? Si es así, ¿cuál sería la indicación? Pues eso es lo que está en los estudios en curso en este momento. No podemos, solo hemos mencionado que el fármaco está siendo utilizado para el tratamiento de otras infecciones por poxvirus y que en este caso ha sido elegible para desarrollar los ensayos. Y también hice una reflexión yo al final que tristemente, ¿verdad? Tristemente, y lo digo como investigadora y lo digo más como obstetra, las mujeres embarazadas son olvidadas, incluso por los investigadores.
porque argumentamos que el binomio madre-feto y todas estas cuestiones y no las metemos en los ensayos. Entonces no sabemos en realidad qué les beneficia y qué no les beneficia. Creo que alcanzar un punto de equilibrio entre lo ético y lo científico sería lo debido moralmente. Muy bien, tenemos una pregunta siempre en el caso de embarazo. De Ana Reina dice, en el caso de existir un caso de embarazada con infección, ¿en qué periodo trimestre se recomienda la vacunación contra la viruela del mono? Específicamente en periodo de trimestre no he encontrado literatura. Lo que dice y está documentado los CDC y otras organizaciones con gran peso en el tema es que solo si hay un contacto comprobado con una PCR positiva está indicada la vacunación. Obviamente es muy controvertido en el primer trimestre porque todos sabemos la embriogénesis, hasta cuándo llega, ¿verdad? Entonces, en ese periodo, pues, habría que sopesar el riesgo-beneficio y ver otra vez lo que siempre decimos, ¿verdad? Individualizar cada caso. No existen enfermedades, hay enfermos y cada uno es diferente. De modo que lo más lógico es que el segundo y el tercer trimestre sean más seguros, ¿verdad? Pero eso solamente es una elucubración. No hay certeza sobre lo que estoy hablando porque no hay ensayos clínicos, al menos que yo conozca, de vacunación en mujeres embarazadas. No Muy sé si el bien. doctor quiere agregar algo, el doctor Oliva. No, lo que usted dice, doctora, es básicamente estamos en una fecha en la cual todo está en curso y no se sabe aún 100% pues si se puede o no en los 3 meses iniciales. Todo eso está porque se vea en los estudios que me imagino yo que van a tomar de unos 6 a 8 meses para obtener esas respuestas, pero una respuesta específica no hay ahorita, 100%. Exactamente, nos comprometemos desde ya a dar una nueva información conforme vaya avanzando la evidencia El tiempo. científica, como siempre lo hacemos, un refresh. Muy bien, hay una pregunta aquí para ambos sobre, también se hacía cuando teníamos el caso de SARS-CoV-2, cuando en las primeras conferencias de SARS-CoV-2, ¿qué tan duradera es la inmunidad que genera el virus? ¿Es más celular o humoral? Si la inmunidad es más humoral, ¿se transmite inmunidad de recién nacido a la madre que ha padecido enfermedad en el pasado? ¿Qué conocen ustedes acerca de la inmunidad que ocasiona este virus? En los niños grandes y en los jóvenes dura, dependiendo del chico, entre 5 a 20 años. En recién nacidos no hay estudios, ¿verdad? Pero en hombres, mujeres, jóvenes y chicos de más o menos 8 años para arriba, dependiendo de la persona, dura entre 5 y 20 años. Y en recién nacidos, como ya expresé, no se sabe porque todo eso está en curso ahorita. Básicamente, entre 5 y 20. Sí, eso es lo único documentado, ¿verdad? Y como digo, esas fueron mis reflexiones, mis últimas 2 diapositivas, justamente los vacíos de conocimiento con la mujer embarazada en todas las enfermedades. En todas las enfermedades le tenemos un temor totalmente inargumentable, pues, a incluir mujeres embarazadas. Yo les invito a que lean una publicación del año 2009 sobre la posición ética de incluir mujeres embarazadas en los ensayos de un grupo iberoamericano de bioética, que está publicado en el portal de OPS-OMS. Deberíamos incluirlas para poder dar respuesta a este tipo de interrogantes, ¿verdad? Porque seguramente habrá alguna respuesta, pero no la tenemos. La prueba se hace aquí en el país. Está la capacidad instalada únicamente pues en el Laboratorio Nacional de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud. Enviamos personal a capacitarse fuera del país que trajera los primers para poder realizar la prueba y los pacientes que están diagnosticados han sido procesados en nuestro laboratorio. Muchas gracias.
Eso responde a una pregunta de si se realizan en el país o se envían fuera las pruebas. Sí. ¿Hay algún tip? Usted hablaba, doctora Sandoval, de las características de las lesiones. Aquí nos preguntan que si hay algo que nos ayude a diferenciar las lesiones dérmicas fisiológicas. Ya hablaba en la embarazada, pero en el recién nacido, ¿hay alguna característica de lesiones? No hay. O sea que si el especialista está ante un niño con un exantema y el niño es hijo de una mamá con la infección, pues ese exantema muy probablemente sea monkeypox y clínicamente no se puede decir es o no es. Entonces, un niño con exantema recién nacido de una mamá con la enfermedad, hay que hacerle la PCR y esa es la manera en que va a salir de la duda. Por supuesto, primero tiene que aislarlo, como ya se expresó, y si está con el exantema clínicamente, usted no puede decir es monkeypox como la mamá. Tiene que hacerle, al igual que la mamá, la PCR, porque clínicamente no se puede hacer diagnóstico de monkeypox ni en el adulto, ni en el niño, ni en el recién nacido. La confirmación es mediante PCR. La confirmación diagnóstica de laboratorio es PCR, no es clínica. Clínica solo es sospecha. Hay una pregunta aquí, pero más refiere a epidemiología. La comparto para que en un momento podamos responderla y estén atentos de nuestro boletín epidemiológico del ministerio, los que están conectados. Quisiera saber si ha habido al menos sospechosos de estos grupos en el país, ya sea niños o embarazadas, a quienes se les ha hecho las pruebas o estudios. Ya hay publicación de boletín epidemiológico y la información está en, ¿cómo se llama? En el boletín y también se ha subido a la información que OMS demanda se suba. Y como dije yo, hay 10 casos confirmados y la información sobre casos sospechosos de niños y de mujeres embarazadas no tenemos, ¿verdad? No tenemos. Se han detectado casos de varicela, eso sí, de varicela sí. Pero recordar pues que a todas las personas a las que se les ha incluido como casos sospechosos, a todas se les ha tomado la PCR. Entonces tenemos la fortaleza que los casos que tenemos son los 10 de los que yo he hablado. Muy bien. Cerramos con un comentario aquí. Felicitaciones por la ponencia. Un tema muy necesario para aclararnos en estos días. Saludos. Quisiera que pudieran dar un mensaje final cada uno de ustedes sobre la temática para todos los que están conectados. Sí, Doctora, si quiere. muchas gracias. Bueno, gracias por la oportunidad siempre de escucharnos y de atender a nuestras convocatorias. Estén atentos que vamos a dejar que pase un poco de tiempo para acumular evidencia. Tengan la garantía que el instituto siempre está sobre la búsqueda de evidencia y generamos recomendables. Por ejemplo, acabamos de generar un resumen de evidencia científica sobre malformaciones congénitas y SARS-CoV-2. Hasta el momento, la evidencia científica no puede asociar malformaciones por esta enfermedad. Prometemos hacer recomendables tanto de terapéutica como de evidencia científica sobre sus preguntas muy pronto, tan pronto haya información. Como digo, los ensayos están en curso, tal como el doctor Oliva lo ha dicho, al respecto de terapéutica, al respecto de vacunación, pero yo hago mi protesta que siempre hago, las mujeres embarazadas están afuera de esos estudios. Ya lo dijo la doctora Sandoval, estamos con el compromiso de aquí a 6 meses más o menos, cuando ya exista más evidencia. Otra plática en donde ya muchas de sus dudas ya tendrán respuesta más asertiva. Por el momento, gracias por estar aquí y nos vemos con este tema de aquí a 3 o 6 meses con más evidencia de la enfermedad. Muchas gracias por su participación. Invitamos a todos los que están conectados a que quienes sea posible abran sus cámaras para tener una captura de pantalla y ponerla en nuestras redes sociales. Gracias y rostros conocidos. Gracias por permanecer atentos de nuestras actividades y les invitamos a estar pendientes también cuando esta charla se ponga en nuestro canal de YouTube para que pueda ser vista por todos ustedes y también compartida con otras personas.
Muchas gracias y les deseamos muy buenas tardes.